Vamos a ver si soy capaz de grabar hoy medianamente bien el Evangelio, porque estoy con una alergia tremenda, mucha alergia, desde que me he levantado. Y me he tomado una pastilla que me tomo para la alergia y no me he hecho nada, sigo igual. Y encima es que con la alergia se me embota la cabeza. Así que vamos a ver si no digo ninguna tontería con la cabeza embotada, sino que hablo de una manera coherente. Estamos hoy a jueves 30 de mayo. El Evangelio es de San Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52. Una vez, cuando yo era seminarista, ya en el 6º curso, en mi época estudiábamos 6 años, teníamos 6 cursos para prepararnos a ser sacerdotes. Entonces vino un seminarista del primer curso y me dijo: David, hay una cosa que no entiendo. A ver si me la puedes explicar. ¿Por qué existe el mal? Entonces yo intenté explicárselo lo mejor que pude. Recurrí al catecismo, como voy a hacer hoy, explicándole lo que dice el catecismo sobre ese tema. Y después de explicárselo lo mejor que pude, me dice: pues todavía no lo entiendo. Bueno, en aquel momento me extrañó un poco su respuesta, ahora lo comprendo mejor. Porque el tema de entender por qué existe el mal no es sobre todo una cuestión de cabeza. Nuestra cabeza no llega a captar esto, es un misterio. Es más un tema de profundización en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Entonces el Evangelio de hoy, que parece que no habla de ese tema, en el fondo sí que nos ayuda a comprender ese misterio de por qué existe el mal. Nos ayuda mucho este Evangelio a comprender ese misterio. Hemos titulado a este Evangelio ¿Eres feliz o desgraciado? ¿Por qué lo hemos titulado así? Porque ante la situación del mal o del sufrimiento, en general, ante todas las situaciones de tu vida, depende mucho cómo tú las afrontes para que seas feliz o desgraciado. Es decir, la persona feliz o desgraciada, no es tanto por las situaciones que nos toca vivir, porque a todos nos toca vivir situaciones felices y otras desgraciadas. Influye, claro, qué situaciones nos toca vivir, pero influye muchísimo también cómo afrontas tú esas situaciones. Para ser feliz o desgraciado es muy importante cómo afrontas tú las situaciones que ocurren en tu vida. Puede haber dos personas que tengan situaciones muy parecidas y uno se sienta feliz y otro desgraciado por cómo las afrontan. Bueno, vamos a escuchar atentamente el Evangelio. En aquel tiempo
Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní», que recobre la vista. Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Preciosísimo Evangelio, maravilloso, admirable. Este Evangelio me encanta, me encanta. ¿Por qué te decía al principio que depende mucho si eres feliz o desgraciado, cómo afrontas tú las circunstancias de tu vida? Porque todos en la vida tenemos al mismo tiempo cosas ¿Veis cómo os he dicho que estaba con una alergia tremenda? Es que es tremendo esto hoy. Os pido un poco de paciencia. Bueno, entonces, todos tenemos en la vida, al mismo tiempo, nos pasan cosas buenas y cosas malas. Tú puedes detenerte mucho más en las malas, entonces te sentirás desgraciado. O puedes centrarte mucho más en las buenas, entonces te sentirás feliz. Igual que las cosas malas, tú puedes vivirlas pensando fuertemente que de eso va a salir algo bueno. Entonces lo vas a llevar mucho mejor. O puedes vivirlas hundiéndote en ese problema. Entonces lo vas a llevar mucho peor. Fíjate en el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo tenía una circunstancia muy dolorosa, porque era ciego, era pobre, estaba
al borde del camino pidiendo limosna. Entonces oye que pasa Jesús el Nazareno. Podía haber dicho, no, sí, mi caso no tiene solución, mi vida no tiene solución. Y quedarse ahí deprimido en su tristeza y en su problema. O podía levantarse y gritarle a Jesús, que fue lo que hizo. No perder la esperanza. Y encontró la salvación. Encontró la curación. Os he dejado en mariaconnosotros.org, en la entrada de este Evangelio, unos textos preciosos del Catecismo sobre el tema de por qué existe el mal en el mundo. Son los números 309 al 314 del Catecismo. Si nos da tiempo, los voy a leer un poquito y los voy a explicar. Pero por si acaso no me da tiempo, pues te digo que ahí los tienes. Te recomiendo mucho que los leas porque me parecen unos números interesantísimos y riquísimos. Yo te voy a decir, de momento, en una palabra, la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué existe el mal? Pues bien, la respuesta la vamos a dividir en 3 para poder responder mejor. Primera parte de la respuesta. Realmente es un misterio por qué existe el mal. Esta es la primera parte de la respuesta. Luego te ayudaré a entender este misterio, pero lo primero que hay que decir es que es un misterio. Porque si Dios es bueno y Él ha creado todo lo que existe, ¿por qué ha permitido que exista el mal? Pues en cierto modo es un misterio. Nuestra razón no termina de comprenderlo del todo. Porque nuestra razón, lo que nos pide la razón es, bueno, pues, como Dios es bueno y Él lo ha creado todo y todo está en sus manos, pues que no exista el mal. Que todo sea bueno, que todo sea feliz. Ya está. Entonces nuestra mente no termina de comprenderlo. Primera parte de la respuesta, aceptar que es difícil para nuestra mente comprender este misterio, muy difícil. Segunda parte de la respuesta. Dios ha permitido que exista el mal porque es capaz, y así lo hará, de sacar un bien de ese mal. Un bien mayor que ese mal. Por eso ha permitido que exista el mal. Porque en su plan de conjunto de ese mal va a salir un bien mayor. Entonces esto ya nos ayuda a comprenderlo. Nos ayuda a tener una respuesta. Que Dios ha permitido que exista el mal, no lo ha creado Él, no lo ha creado Él. El mal lo hemos creado las criaturas rebelándonos contra Dios. Lo hemos producido. Pero Dios lo ha permitido. ¿Por qué lo ha permitido? Porque va a sacar un bien mayor
de ese mal. Esto ya nos ayuda a comprender, pero nuestra razón no termina de entenderlo del todo. Nuestra razón dice, no, pues que no lo hubiese permitido, pues que hubiese obtenido ese bien mayor sin que haya mal. Esto dice nuestra razón. ¿Por qué? Pues porque nuestra razón y nuestro ser en conjunto, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras entrañas, en el fondo se rebelan contra el mal. No lo aceptamos, nos produce un profundo rechazo el mal. ¿Por qué? Pues porque hemos sido criados por el bien, que es Dios, el bien con mayúsculas, y para el bien infinito, que es el cielo. Y como hemos sido creados por el bien y para el bien, nos produce un gran rechazo el mal. Entonces, nos cuesta aceptar que exista el mal. A nuestra razón y a nuestro corazón. Y en tercer lugar, solamente podemos llegar a tener paz ante el misterio del mal mediante la fe y la confianza en Dios. Por eso te decía que este Evangelio ayuda mucho a comprender este misterio. Mira lo mal que le iba a Bartimeo. Pobre, ciego, mendigo, tirado al borde del camino, y termina sano, feliz, siguiendo a Jesús, alabando a Dios. La historia empieza mal, pero termina bien. Ahí está el misterio del mal respondido, porque la cosa empieza mal, pero lo que importa es cómo termina. Y lo que le pasó a Bartimeo, ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Antes de terminar, quiero pediros de corazón que nos ayudéis con vuestros donativos. Ahora os lo voy a pedir una vez a la semana, porque realmente necesitamos vuestra ayuda. No recibimos muchos donativos en comparación con todos los gastos que tenemos y las necesidades. Cuesta bastante dinero toda la evangelización por internet, y luego también nuestra comunidad se sostiene principalmente de lo que recibimos por nuestra evangelización, los donativos que nos dan las personas, las ayudas que nos dan las personas, y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, el Padre Alfredo y yo, a la evangelización por internet. Así que os pedimos humildemente, si podéis, que nos ayudéis habitualmente, una vez al mes, con algún donativo. Si no puedes grande, pues aunque sea pequeñito, pero como somos muchos, con un poquito de cada uno, para nosotros es mucho. Muchas gracias, querida familia. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para poder hacernos un donativo. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.